Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo de parte de Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo 2022. Enseñanza y aprendizaje influyente para el futuro de la prevención. Sean bienvenidos a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Eléctricos. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada La Seguridad y Salud en el Trabajo para el Peligro Eléctrico. Para iniciar nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial especializado en mercadeo y en salud ocupacional. Ingeniero Patarroyo, muy buenos días y bienvenido. Gracias, Wilmer. Muy buenos días para todos dentro de esta comunidad de prevención del riesgo eléctrico. Hoy con nuestra primera sesión dentro de esta Ruta del Conocimiento 2022 que nos va a traer temas bastante interesantes. El día de hoy vamos a iniciar con este tema, la seguridad y salud en el trabajo para el riesgo eléctrico, donde vamos a revisar conceptos muy importantes sobre cómo se enlaza, en qué consiste la seguridad y salud en el trabajo y cómo se enlaza al peligro eléctrico, al concepto de peligro eléctrico, al concepto de riesgo eléctrico. Es la primera sesión de una serie, como les comentaba, que vamos a tener a lo largo del año, donde vamos a hacer un recorrido que esperamos pueda abarcar sus expectativas en cuanto a cómo hacemos ese control de una de las actividades de alto riesgo que nos puede llegar a causar bastantes problemas y serios problemas. Y cuando digo problemas, hablo de accidentes de trabajo, de accidentes con consecuencias no deseadas o de no conformidades, cómo se llamarían en un sistema de gestión. Entonces, es la primera, es el primer paso, es el primer recorrido, es la primera parada dentro de una ruta que nos va a llevar durante 7 temas bastante interesantes que esperamos que al final del año pues podamos hacer un balance bastante positivo del aporte que hace esta ruta del conocimiento en nuestro día a día. ¿Cómo vamos a desarrollar el tema de hoy? Pues vamos a buscar cumplir con esta tabla de contenidos inicialmente como ya está acostumbrado desde años anteriores. Vamos a hacer un test de evaluación, las personas que están participando por primera vez. Este es un primer momento que vivimos para hacer como un sondeo de la profundidad del conocimiento que ustedes puedan tener en el tema que vamos a abordar el día de hoy. A nosotros nos sirve bastante porque de acuerdo a las preguntas, a las respuestas a estas preguntas, pues podemos revisar en qué temas vamos a tener profundidad y en qué temas podemos ir un poco más ligero para poder cumplir los objetivos en esta hora, en este espacio que tenemos. El segundo momento ya hacemos la presentación de las diapositivas sobre seguridad y salud del trabajo enfocado, irlo enfocando lo que son los parámetros y los aspectos que componen un sistema de gestión de seguridad o un sistema de gestión en general enfocado a la seguridad y salud del trabajo y más específicamente, más puntualmente al peligro eléctrico. Y en un tercer momento retomamos la evaluación inicial, el pretest, el sondeo inicial, para poder hacer nosotros ese análisis y esa retroalimentación de los conceptos que se recibieron, cómo quedaron asimilados por ustedes, señores participantes. No siendo más por el momento y antes de enunciar objetivos y todo lo demás, vamos a pasar a nuestro primer momento para el cual me apoyo nuevamente mi compañero Wilmer. Wilmer, por favor, avancemos con el sondeo, por favor. Claro que sí, ingeniero. Vamos entonces a iniciar con nuestro sondeo inicial del día de hoy. Les recuerdo, como dijo el ingeniero, el sondeo lo realizaremos al inicio y al finalizar el evento. Son las mismas 3 preguntas que realizaremos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con nuestra primera pregunta del sondeo inicial. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿el riesgo eléctrico en seguridad y salud en el trabajo hace referencia a herramientas y mecanismos en movimiento?
B, contacto del cuerpo con corriente eléctrica, C, trabajo en alturas. Vamos a darle 15 segundos a todos nuestros participantes para que puedan responder. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computadora le aparecerán las 3 opciones de respuesta. Ustedes eligen la que consideren es correcta. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Vamos a ver nuestros resultados de la primera pregunta. Los resultados son los siguientes. A, herramientas y mecanismos en movimiento, un 8% de respuesta. B, contacto del cuerpo con corriente eléctrica, un 90% de respuesta. C, trabajo en alturas, un 3% de respuesta. Muchas gracias a todos. Vamos a pasar entonces a nuestra segunda pregunta del sondeo inicial del día de hoy. Nuestra segunda pregunta nos dice, ¿la seguridad y salud en el trabajo se relaciona con el riesgo eléctrico? A, identificando y evaluando el peligro eléctrico. B, controlando el riesgo eléctrico. C, las respuestas A y B son correctas. De igual forma les daremos 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder. Les recuerdo, no importa si no saben la respuesta, aquí vinimos a aprender. Pueden elegir la que ustedes consideren y piensen es correcta. Muchísimas gracias a todos los que participaron de nuestra segunda pregunta del sondeo inicial. Vamos a ver los resultados. Los resultados fueron los siguientes. A, identificando y evaluando el peligro eléctrico, un 3% de respuesta. B, controlando el riesgo eléctrico, un 4% de respuesta. C, las respuestas A y B son correctas, un 92% de respuesta. Vamos a pasar entonces a nuestra tercera y última pregunta del sondeo inicial. Nuestra tercera pregunta nos dice, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene las siguientes fases. A, planear, hacer, verificar y actuar. B, organizar, inspeccionar y controlar. C, presupuestar, ejecutar, evaluar y mejorar. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra tercera y última pregunta del sondeo inicial. Muchísimas gracias a todos por participar en nuestro sondeo inicial. Los resultados de nuestra tercera y última pregunta son los siguientes. A, planear, hacer, verificar y actuar, un 82% de respuesta. B, organizar, inspeccionar y controlar, un 15% de respuesta. C, presupuestar, ejecutar, evaluar y mejorar, un 3% de respuesta. Muchísimas gracias a todos por su participación. Nos veremos en el sondeo final de esta acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Patarroyo. Muy bien, Wilmer, muchas gracias. Bueno, de acuerdo a las respuestas, vemos bastante acierto en la mayoría. Sin embargo, pues sí existe un porcentaje importante de personas que pues de pronto conciben el tema de peligro eléctrico y de pronto conciben el sistema de gestión con unos elementos que, digamos, no están tan equivocados, porque son elementos, son conceptos que están inmersos ya sea dentro del peligro eléctrico o dentro del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, solo que son componentes pero no hacen parte como tal. Ya vamos a ir aclarando esos temas y seguramente en el sondeo final, cuando se haga la retroalimentación, pues va a facilitar poder tener un mayor entendimiento. ¿Qué nos planteamos para el día de hoy? Nos planteamos como objetivo general poder hacer una comunicación, poder transmitir esta información a todos los participantes sobre los aspectos generales de seguridad y salud en el trabajo, cómo se enlazan esos aspectos, el concepto, la teoría de seguridad y salud en el trabajo a la prevención del riesgo eléctrico y cómo se relaciona el riesgo eléctrico dentro de la seguridad y salud en el trabajo. Para el cumplimiento de ese objetivo general, pues nos hemos planteado 3 objetivos específicos muy claros, muy concretos. Esperamos que así haya sido, en donde buscamos, en primer lugar, definir el riesgo eléctrico en el contexto de la seguridad y salud en el trabajo, definiendo el riesgo eléctrico como esa mezcla de la probabilidad y la consecuencia de las condiciones y circunstancias que me pueden generar una situación de origen eléctrico.
El objetivo específico número 2, hacer esa comunicación, esa transferencia de información sobre los conceptos de seguridad y salud en el trabajo que se relacionan con el peligro eléctrico. Y en tercer lugar, nuestro tercer objetivo específico es conocer, dar como abrebocas, porque más adelante, más adelante, dentro de la ruta del conocimiento en otra sesión, pues vamos a verlas con mayor profundidad, pero hoy pues vamos a conocer, vamos a mencionar esas normas legales en Colombia que están relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo y con el riesgo eléctrico. Es un sector muy particular, es un sector que nos trae grandes peligros, grandes riesgos que pueden llegar a generar hasta una fatalidad. Entonces, es muy importante conocer ese soporte legal que tenemos para poder no solamente pues, cumplir la ley como ciudadanos colombianos que somos, sino a través de ese cumplimiento y de las acciones técnicas que realizamos, pues evitar el accidente, evitar la lesión, evitar obviamente pues una fatalidad. Sin más preámbulo, entonces ya empezamos de lleno con nuestro segundo momento, habiendo visto el sondeo inicial y con esta introducción, pues podemos ir aterrizando ya la definición de riesgo eléctrico. Recordemos que hay una diferencia, y eso lo hemos visto en otras sesiones, ustedes lo han visto mucho, la diferencia entre peligro y riesgo. Cuando hablamos del peligro son las condiciones y circunstancias, cuando hablamos de riesgo ya estamos hablando de la posibilidad de contacto que puede tener una persona con unas consecuencias de variada intensidad, de variada severidad. Entonces, peligro, condición y circunstancia, riesgo, la valoración de la probabilidad con las consecuencias de esa condición y circunstancia. Entonces, si hablamos de riesgo eléctrico, decimos que, y si hablamos de seguridad y salud en el trabajo en el contexto del riesgo eléctrico, podemos decir que la seguridad y salud en el trabajo es una disciplina, es una materia, es un tema que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones que están presentes en el trabajo. Estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo. Entonces habla de la seguridad, la prevención de lesiones y salud, la prevención de enfermedades, como estamos en el trabajo, que se originan por las condiciones y circunstancias que están presentes en el trabajo. Y obviamente, pues no solamente de esas condiciones y circunstancias que están presentes en el trabajo, sino la manera como podemos hacer la prevención y la protección y la promoción de la salud de los trabajadores. Un objetivo fundamental, no está inventado para esta presentación, es un objetivo que está en las normas de seguridad y salud del trabajo, en el decreto que establece la seguridad y salud del trabajo, y su objetivo fundamental es mejorar las condiciones y el entorno de trabajo, el medio ambiente de trabajo, así como preservar la salud de los trabajadores. Y eso pues obviamente conlleva la promoción y el mantenimiento de lo que se denomina a través de la Organización Mundial de la Salud, de ese término salud, que es ese bienestar, ese equilibrio físico, mental y social de todos los trabajadores en cualquier tipo de rol, en cualquier tipo de labor, en cualquier tipo de ocupación que vaya a desempeñar. Ahora, este concepto de seguridad y salud en el trabajo, ya enlazado con el concepto de peligro y riesgo que les mencionaba hace un momento, de peligro, la condición y circunstancia, y riesgo, la valoración de la probabilidad con la consecuencia, entonces vemos que el riesgo eléctrico, o hablamos de riesgo eléctrico, siempre que hacemos referencia a esa probabilidad, a esa posibilidad de contacto del cuerpo humano, del trabajador, con la energía eléctrica, con la corriente eléctrica, con ese flujo de energía, y obviamente que puede resultar en un peligro para la integridad de los trabajadores. Entonces, cuando hay esa posibilidad de contacto del trabajador con una fuente viva de energía, hablamos de riesgo eléctrico y lo relacionamos con la seguridad y salud del trabajo, porque allí es donde vemos las herramientas para la prevención, para la identificación, prevención y control de esas condiciones y circunstancias que me pueden llevar a un accidente de origen eléctrico. Ya teniendo claro, pues espero que sea así, que haya quedado claro el concepto de seguridad y salud del trabajo y el concepto de peligro eléctrico, pues vamos a profundizar un poco en los conceptos de el sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo. Un sistema, para poder definir sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, pues es importante empezar como a denominar cada uno de los elementos. Cada uno de los elementos que corresponden a sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. ¿Qué es un sistema? Empecemos con la primera palabrita. ¿Qué es sistema? Sistema, pues, es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí y que interactúan, que tienen una relación no solamente porque están aislados y tienen algún tipo de conexión. Permítanme un momento, por favor, yo desconecto aquí. Entonces, como les decía, ese primer término de la definición sistema es un conjunto de elementos mutuamente relacionados que interactúan. Ahora, el segundo concepto, que es sistema, que es gestión. Cuando hablamos de gestión siempre hablamos de cómo manejar los elementos o los recursos que tenemos, cómo procesarlos. Entonces, si hablamos de gestión, estamos hablando de ese conjunto de actividades que se llevan a cabo para poder resolver el problema o concretar un proyecto, cómo se administra una situación en particular. Y ya si unimos esos dos conceptos, sistema y gestión, cuando hablamos de un sistema de gestión, pues ya hablamos de una estructura porque tiene una serie de elementos que se relacionan e interactúan. Y esa estructura pues ha sido probada con el objetivo de hacer una mejora permanente, lo que se denomina en los sistemas de gestión una mejora continua, y eso nos permite establecer a través de ese conjunto de elementos que interactúan, pues una política, unos objetivos y los elementos para desarrollar dichos objetivos. Es decir, la manera como empezamos a estructurar o empezamos a organizar esa estructura que hay dentro del sistema y los elementos que pretendemos administrar a través de la gestión, pues es tomando una política, que es un punto de partida, a través de esa política estableciendo unos objetivos que estén alineados y que se desprendan de la política, y pues de ahí en adelante una serie de acciones para poder lograr esos objetivos. Ya teniendo toda la definición plena, cuando hablamos de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues nos lleva a una definición muy concreta, que es la que encontramos en las normas reglamentarias de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la ley 1562 y posteriormente el decreto 1072, donde nos indica que sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo es el desarrollo de un proceso lógico y por etapas que se basa y se fundamenta en la mejora continua, en ese pensamiento que siempre podemos hacer las cosas mejor, que así logremos nuestros objetivos, que así alcancemos nuestros objetivos, siempre vamos a poder hacerlos de una manera mejor. Siempre vamos a poder lograrlo de una manera mejor. Entonces, esa es como la esencia fundamental, que siempre vamos a buscar. Así, primero, pues vamos a buscar el logro de los objetivos. Y cada vez que logremos los objetivos y hagamos una evaluación de ese cumplimiento, pues no nos quedemos en simplemente el cumplimiento de los objetivos o no, sino que vayamos más allá y revisemos cómo podemos seguir lográndolos de una manera más efectiva, de una manera más eficiente, de una manera más eficaz. Es decir, buscando una mejora permanente, una mejora continua. Y dentro de ese proceso lógico y por etapas, como estamos hablando de un proceso, de una serie de etapas que tienen una secuencia lógica, pues esa secuencia lógica, esas etapas, incluyen la política, el establecimiento de una política, que es de donde se desprenden los objetivos, la organización de todos esos elementos que están dentro del sistema, la planificación de qué hacer con esos elementos, la aplicación de una serie de acciones, una evaluación de esas acciones, una auditoría para revisar si esas acciones se están haciendo de una manera correcta
Y con esta evaluación, esta calificación que encontremos, pues igualmente buscar la mejora continua, saber dónde podemos mejorar, dónde podemos dar más impulso, dónde podemos reducir o aplicar mejor, de mejor manera, de una manera más eficiente nuestros recursos para seguir manteniendo nuestros objetivos en ese estado de cumplimiento o mejorando el cumplimiento, mejorando el porcentaje de cumplimiento que nos hemos propuesto. Objetivo, esto es fundamentalmente sistema de gestión, pero ya cuando lo aplicamos a la seguridad y salud en el trabajo, pues, ¿qué es lo que buscamos dentro de los objetivos? Reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. Hacer esta identificación, evaluación, valoración y control de esas situaciones, de esas condiciones y circunstancias que me pueden afectar la salud o la seguridad de los trabajadores, que pueden ocasionar al trabajador una enfermedad o que pueden trabajar con un accidente. Entonces, hacia allá va enfocado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué existe entonces dentro de un sistema de gestión? Esto es un mapa de procesos básico, fundamental, que tiene cualquier sistema de gestión, unos elementos que son las entradas, un proceso que se hace con esas entradas y una salida esperada. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? En las entradas, la política, los objetivos y la serie de elementos que hay para poder, que interactúan para que buscamos controlar con el sistema de gestión. El proceso, las acciones de planificación, las acciones de ejecución, las acciones de evaluación, las acciones de control de nuestra situación que tenemos como entrada, y la salida, pues ya el cumplimiento de los objetivos, evitar los accidentes, evitar las enfermedades. Esas entradas hay unos requerimientos que han sido especificados, requerimientos propios de la organización, requerimientos de nuestros clientes, requerimientos de nuestros proveedores, requerimientos de gubernamentales, de legislativos, requerimientos económicos. Bueno, hay una serie de elementos que hay que analizar ahí, políticos, económicos, sociales, etcétera, y el cumplimiento de nuestros objetivos, que entran dentro de ese proceso que es el conjunto de actividades interrelacionadas que se transforman esas entradas en resultados. ¿Cómo logramos que las entradas se conviertan en nuestros resultados? Obviamente, con un seguimiento y una medición que es el control. Y dentro de la salida, pues ya está inmerso cómo logramos que ese conjunto de actividades llegaran a los resultados planteados y cómo hacemos para contrastar y comparar los resultados y los logros con esos recursos que utilizamos en términos entonces de eficiencia y en términos de eficacia. Es donde buscamos la actividad. Entonces, este es el planteamiento fundamental, el esquema fundamental de un sistema de gestión a través de la entrada, un proceso y unas salidas, teniendo siempre unos elementos que es el seguimiento y la medición. ¿Qué diferencia hay con un programa? Porque cualquiera puede pensar, bueno, pero es que cuando desarrollamos programas hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre un sistema de gestión y un programa? Que el programa se queda en el seguimiento y la medición. Pero el sistema de gestión, después de hacer seguimiento y medición, retorna al inicio, a la entrada, haciendo y buscando las mejoras para ser más eficientes y para ser más efectivos, para tener mayor eficacia y para tener mayor eficiencia. Entonces, va a un proceso de optimización, que es lo que se denomina la mejora continua, que es lo que se adiciona a los programas para ser convertido ya en un sistema de gestión. Entonces, un sistema de gestión se compone de procesos o sistema, se desglosa o se logra a través de los procesos, y los procesos se logran a través de actividades y tareas. Entonces, es como una cascada que va fluyendo de lo más general que es el sistema,
buscando las particularidades que nos hacen completar el sistema. Entonces, el sistema lo desarrollamos a través de procesos y esos procesos los logramos a través de actividades y tareas. Dentro de los sistemas de gestión, pues los sistemas de gestión se basan en un ciclo PHBA, que pues no surgió, digamos, como generación espontánea de un momento a otro. Alguien se le ocurrió hacer un ciclo, planear, hacer, verificar, actuar, que es el ciclo PHBA, sino también es el resultado de una evolución dentro de los procesos administrativos. Entonces, el siglo pasado se empezó a hablar, como a mediados del siglo, en la segunda mitad del siglo, en los controles estadísticos de calidad. Y pues hubo estudiosos del tema en compañías muy importantes de telecomunicaciones, siempre las tecnologías de la información liderando esas situaciones de innovación en todos los campos, tanto tecnológicos como administrativos. Entonces, se empezó a revisar y a cambiar esos conceptos antiguos de administración, que los ingenieros industriales que me estén escuchando, los administradores que me están escuchando, de pronto fueron conceptos muy comunes de personas como Taylor, como Fayol, que hablaban de la administración y de los objetivos y cómo lograr las metas, y siempre centrados en el mercado y en la competencia y en tratar de mejorar para destruir a su competidor. Entonces, estos conceptos fueron variando de cómo se lograba ser más eficiente en los procesos productivos. Entonces se introdujo la estadística, el control estadístico de la producción, el control que fue migrando hacia el control estadístico de los procesos, buscando ser más eficiente en la producción. Pero como les decía, esto fue evolucionando a que para ser más eficientes y más efectivos, pues no solamente tendríamos que centrarnos en el producto, sino también teníamos que centrarnos en el proceso, en cómo se desarrollaban esos procesos, y el proceso pues lo involucra no solamente el ciclo productivo, sino también el ciclo administrativo, el ciclo logístico. Entonces, ese control estadístico, cuando se dieron cuenta de dónde estaban las fallas a través de la estadística, pues fueron otras personas las que empezaron a determinar cómo esos estudios estadísticos pues iban haciendo que se fueran mejorando determinadas situaciones donde estaban las fallas estadísticas, donde estadísticamente se presentaban más fallas. Entonces empezaron a surgir las normas de sistemas de gestión como base a ese ciclo de que primero había que planear, hacer, verificar, actuar. Fue el señor William Edwards Deming el que introdujo esos conceptos, y por eso a ese ciclo, planificar, hacer, verificar, actuar, se le llamó el ciclo de Deming. ¿Y por qué un ciclo? Porque cuando se llega a la etapa final del actuar, pues con ese actuar vuelve y se planifica y se convierte entonces en un ciclo permanente donde no va a tener una terminación o una conclusión, porque siempre que se llega al final de ese ciclo, pues vuelve y se inicia, porque con lo actuado, o una de las acciones que se toma en el momento de actuar es volver a planificar con base a la experiencia que se ha realizado, con base a la verificación y a los resultados que se han obtenido. Entonces, siempre encontramos este diagrama que es muy clásico dentro de ese ciclo, representado por una circunferencia que pues, nos muestra acciones de una manera infinita, siempre girando en torno a los mismos elementos, pero con el concepto de mejora, no girando siempre para hacer exactamente lo mismo, sino girando siempre verificando en qué punto estamos y actuando. Actuando significa realizando las acciones de mejora e involucrando esas acciones de mejora en la planeación. Esto significa volver a plantear una política y volver a plantear unos objetivos que nos ayuden a mejorar lo hecho hasta el momento. Entonces, el planear consiste en el diseño y disposiciones de las actividades de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a un diagnóstico que se establezca, de acuerdo a unos recursos que determinemos, de acuerdo a
a lo que conocemos normalmente como una matriz DOFA, cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades, las fortalezas, las amenazas que se nos presentan en nuestra situación, de acuerdo a un análisis externo que tengamos de nuestro proceso o de nuestra organización, de acuerdo a un análisis interno de nuestro proceso y nuestra organización. Normalmente, entonces, un análisis interno se hace precisamente con esa matriz DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas, y un análisis externo a través de otras herramientas como la matriz PEST, PESTAL, PESTEL, como la quieran decir, de política, de ver cuáles son los elementos de la política, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, legales, etcétera, que involucran a nuestra organización. Entonces ahí se hace un análisis de contexto interno y externo, y a través de estos análisis pues podemos hacer un diagnóstico claro de nuestra situación, conocer cuáles son los recursos que tenemos, organizar y estructurar esos recursos para poder, con la política planteada y los objetivos establecidos, pasar al hacer, que es ejecutar e implementar lo planeado para el logro de esa actividad. ¿Cómo podemos, teniendo esos recursos ya definidos, organizados y estructurados, ejecutar las acciones que nos permitan el cumplimiento de los objetivos y el cumplimiento de la política? Y después del hacer, pues viene la siguiente fase, que es medirnos. ¿Qué significa medirnos? Verificar si el desarrollo de la actividad concuerda con lo que hemos planeado y obviamente concuerda con los resultados que estamos esperando. Entonces ahí hacemos las auditorías, ahí hacemos las evaluaciones, ahí aplicamos los indicadores o verificamos que los indicadores que nos hemos planteado desde la organización, desde el la etapa en la planeación, no solamente los que hicimos las políticas y los objetivos, sino también planteamos cómo nos íbamos a medir. Pues en esta etapa, en esta tercera etapa de la verificación, pues miramos esos indicadores, que en el caso de la seguridad y salud en el trabajo, pues están los índices de frecuencia, los índices de severidad, el cumplimiento de las capacitaciones. Es una estructura completa de indicadores donde están o no, donde medimos cómo estructuramos, cómo realizamos y qué resultados obtuvimos. Entonces, hay indicadores de estructura, de proceso y de resultado, que obviamente tienen unas metas, un número que es el que nos fijamos a cumplir con esos indicadores. Entonces ahí verificamos si cumplimos o no con lo esperado en ese indicador. Y al verificar si cumplimos o no, pues ya tomamos las acciones necesarias y pasamos a la cuarta etapa, que es el actuar. Actuar para eliminar o corregir los problemas que nos llevaron a no cumplir con los indicadores, o si los cumplimos, pues a mejorarlos. Y ahí está la actuación, y esa actuación, esas conclusiones que obtengamos del actuar, pues los introducimos nuevamente en el planear para poder reestructurar la política si allí hubo alguna falla o hubo alguna deficiencia o algo que faltó, o replantear los objetivos para poder revisar nuevamente e iniciar el ciclo de cómo lo estructuramos, cómo hacemos, cómo medimos, y un ciclo continuo. Entonces, por eso se llama un ciclo PHBA, porque la palabra ciclo significa que va en esa secuencia, pero nunca para, nunca termina. Siempre uno de los elementos de ese ciclo va a tener un prerequisito y va a tener un elemento que lo alimente. En el caso del hacer, lo alimenta la planeación. En el caso de verificar, lo alimentan las acciones que se realizan. En el caso del actuar, lo alimenta la verificación que se hace, porque sin verificar no se puede actuar, no se puede tomar decisiones. Y en el caso del planear, pues lo alimenta el actuar. ¿Cuáles son las acciones, cuáles son los resultados y cómo vamos a mejorar las situaciones? Y ahí empieza nuevamente la planeación. Entonces, por eso se habla del PHPA. Ahora, esto es directamente de un sistema de gestión que aplica para cualquier sistema de gestión. Este ciclo y estas definiciones, fíjense que ahí no hemos hablado en esos conceptos de planear, hacer, verificar, hemos hablado de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque este es el concepto
o la teoría básica de sistemas de gestión, que aplica para sistemas de gestión de calidad, para sistemas de gestión de medio ambiente, para sistemas de gestión de la información, para sistemas de gestión documental, para sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para cualquier tipo de sistema de gestión, para sistemas de gestión de riesgos financieros, para cualquier tipo de sistema de gestión. Ya cuando se toma este concepto para seguridad y salud en el trabajo, que la legislación colombiana lo toma desde la ley 1562 del 2012 y ya lo detalla específicamente en el decreto 1443 del 2014, que es compilado por el decreto 1072 del 2015, que es sobre el que nos basamos para cualquier consulta sobre los elementos de un sistema de gestión, pues ya lo desglosa en 8 capítulos, capítulo 1 hasta el capítulo 8, donde hace un recorrido de los elementos que constituyen ese ciclo PHBA. Entonces, establece que un sistema de gestión parte de una política de seguridad y salud en el trabajo. A partir de la política, continúa con la organización de los elementos para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de una planificación, y hasta ahí vamos con la letra P, el planear, hacer la política, organizar los recursos, hacer la planificación de esos recursos para ver cuáles acciones. Y ahí pasamos a la letra H a través de la aplicación del control operacional. Es decir, el control de las operaciones sobre las cuales vamos a aplicar nuestro sistema de gestión. Y ahí va la segunda palabra de este ciclo PHBA, que es la H, el hacer, la aplicación. Después, en la verificación, la auditoría de las acciones realizadas y la revisión por la alta dirección que hace parte de la auditoría. Y de ahí pasamos a la última actividad, a la última fase del ciclo PHBA, que es el actuar a través del mejoramiento. Y volvemos a cerrar el ciclo con el hacer, con el planear a través de la política, la organización y la planificación. ¿Qué nos dice exactamente el decreto 1072? Como les decía, como les mencionaba, trae 8 capítulos y en el primero pues, nos habla del objeto, el campo de aplicación, las definiciones, las generalidades del sistema de gestión. ¿Cuál es el objeto y el campo de aplicación? No se queda ninguna actividad económica por fuera. Estas acciones deben ser realizadas por todos los empleadores, ya sean públicos y privados. Entonces, si usted está en una empresa pública, no se ponga a buscar que entonces que tengo una empresa pública, ¿cómo es mi sistema de gestión? No, porque hay que realizar el sistema de gestión. Si es una empresa privada, pues con mayor razón, allí hay que aplicar los sistemas de gestión. Sí hay unos regímenes de excepción, fuerzas militares, de policía, etcétera, etcétera, pero que también tienen que hacer un cumplimiento de su sistema de gestión con unos elementos particulares. Pero pues este no es el tema en este momento. Entonces, el campo de aplicación, el objeto va para todos los contratantes bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial, administrativo, hora labor, de Estado, etcétera, verbal. Entonces, hasta allá va el objeto y el campo de aplicación. A todo empleador público y privado de cualquier sector de la economía, del sector cooperativo, de servicios temporales y cualquier tipo de contratación o subcontratación. Entonces, personal directo, dependiente, por nómina, contratistas, subcontratistas, trabajadores cooperados en misión, etcétera, pues están cubiertos allí. En ese primer capítulo también están las definiciones de qué es sistema de gestión, de qué es peligro, de qué es riesgo, de qué es matriz de peligros, etcétera, etcétera. Y la política, y la definición de la política, y los objetivos de la política, y las características de la política, que debe tener alcance sobre todos los centros de trabajo, que debe ser escrita, que debe ser publicada, que debe ser concreta, que debe ser difundida, etcétera, etcétera. Y obviamente que tiene que cubrir a todos los trabajadores también y bajo cualquier modalidad de contratación. El capítulo 2 ya se centra entonces específicamente en las características de la política, los objetivos y los requisitos. Los requisitos que son fundamentalmente establecer un compromiso con la seguridad y salud del trabajo, que debe ser específica para su actividad,
es muy dado que en un sistema de gestión alguien tome la política de otra empresa y la copie, porque como es, tiene que decir que la administración de la compañía, que lo más importante es la seguridad y que todos sus recursos van a ser enfocados a la prevención del accidente, etcétera. Pues esto es muy general. Además del compromiso, que está bien que se establezca de esta manera, pues tiene que ser específica para esa compañía. Debe ser concisa, debe ser concreta, no debe prestarse como a confusiones. Y obviamente tiene que ser difundida a todo el personal y debe ser revisada. ¿Dónde radica la importancia de que sea revisada? Precisamente por el ciclo PHBA, porque después de encontrar los resultados, pues hay que revisar qué se hace necesario cambiar en la política para poder mejorar las acciones de ahí en adelante y que se puedan cumplir con los objetivos en caso de que no se han cumplido, o mejorar nuestros indicadores, mejorar nuestros resultados de acuerdo a esa situación. Ahora, revisión no quiere decir cambio. Revisión significa eso, revisar. Revisar para ver si la política se puede mejorar para que facilite el establecimiento de objetivos y las acciones. Pero como les digo, revisión no significa cambiarla, revisión significa revisar si es necesario cambiarla, porque si no es necesario cambiarla, pues más adelante podemos determinar en los objetivos, en las acciones, en el cumplimiento o en el mismo establecimiento de indicadores, si ahí es donde está la falla. En el capítulo 3 ya pasamos para la organización y seguimos en la etapa de planeación, la organización del sistema de gestión. Entonces verificamos las obligaciones de los empleadores, las obligaciones de la ARL, las responsabilidades de los trabajadores. Todos estos actores, empleadores, ARL, trabajadores, pues tienen unos roles específicos a desempeñar y unas obligaciones. Asimismo está la capacitación, la documentación, la comunicación de las acciones y de esta manera pues buscamos una organización integral del sistema de gestión. Ya cuando pasamos al capítulo 4, pasamos a la planificación y es la última etapa de la primera letra, la planeación. Entonces en esa planificación hacemos una identificación, evaluación y valoración de los peligros y riesgos como parte de un diagnóstico y un punto de partida ya de la situación, no solamente la parte administrativa, porque eso se hace a través de una autoevaluación, sino de la identificación de peligros. Esa segunda etapa, que es la evaluación inicial, que ya entra en contexto de cómo estamos de recursos, cómo estamos de acciones, cómo estamos de personal, cómo estamos de capacitación, cómo estamos de formación, cómo estamos de indicadores dentro de esa estructura para la planeación, que facilita la planeación. La planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cómo vamos a desarrollar las actividades, establecemos unos objetivos y establecemos los indicadores tanto de estructura, proceso y resultado para saber cómo vamos a medirnos dentro de ese avance. Y ya pasamos al capítulo 5, donde está la aplicación del sistema de gestión, la aplicación de las acciones que hemos planeado, la aplicación de las acciones que nos van a llevar al cumplimiento de los objetivos. Entonces, se hace a través de la gestión de peligros y riesgos, de la gestión de la salud, de la gestión de emergencias, de la gestión del cambio, de la preparación para las compras y las adquisiciones y la manera como contratamos. Entonces, hacemos ya las acciones para hacer el control de peligros y riesgos, el control de enfermedades, los sistemas de vigilancia epidemiológica, la jerarquía de los controles, la aplicación de la jerarquía de los controles, tanto de eliminación, sustitución, administrativos, elementos de protección personal, etcétera. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cuáles son los procesos en caso de que nos cambien las normas? En caso de que entren situaciones como la que llegó en los últimos 2 años de una pandemia que nos cambió toda la forma y concepción de nuestra sociedad, de nuestra vida laboral, social, de nuestros esquemas económicos. ¿Cómo nos preparamos para hacernos unas compras y unas contrataciones que no nos afecten nuestro proceso porque son fundamentales y son básicas? Las personas que contratamos o los elementos que adquirimos
pues tienen que llegar a aportar a nuestro sistema de gestión y que no sean como ese vehículo que nos ocasiona accidentes y enfermedades por unas malas adquisiciones o por unas contrataciones equivocadas. Ya pasando este capítulo de acción, pues pasamos a la tercera fase del sistema de gestión, que es la verificación. Auditorías internas, auditorías internas y externas, revisión por la dirección, la auditoría de cumplimiento, la investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales también entran en este tema de las auditorías porque son producto de una consecuencia, de una falla, de una falta. Si hay un accidente o una enfermedad es porque falló algo de los controles dentro del proceso y se generó el accidente o se generó la enfermedad. Y posterior a esta auditoría, que en ella se hace pues la comparación de los resultados versus las metas que tenemos en los indicadores, y esa medición, pues se sacan conclusiones y se determinan cuáles son las acciones preventivas, correctivas o de mejora que son necesarias aplicar para poder alimentar con esta fase de mejoramiento que se hace el actuar, alimentar nuevamente la planeación, la primera etapa del ciclo. Con estos resultados, entonces decimos, bueno, esto lo podemos mejorar de una o de otra manera y replantear las acciones e iniciar nuevamente. Ya culminadas estas fases o cubiertas estas fases el sistema de gestión dentro de este decreto 1072, pues el último capítulo están las disposiciones finales, donde nos habla de una capacitación obligatoria para los responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a través de un curso virtual de 50 horas, que hay que renovarlo después o revalidarlo a los 2 años por el de 20 horas. Las sanciones por el no cumplimiento, que pueden llegar hasta los 500 salarios mínimos legales vigentes o por cierres temporales de la organización. Y cuando llegó en el 2015 el decreto, pues con una etapa de transición dependiendo del número de trabajadores, para migrar de lo que conocíamos en ese momento de programas de salud ocupacional a sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo. Fechas que para todas las empresas pues ya se cumplieron desde diciembre del 2016. Ahora, ¿qué otras normas legales surgen para el sector eléctrico a partir del decreto 1072, que es una norma transversal para todos los sectores? Pues hace 2-3 años ya cumplió la resolución 5018 del 2019 para los sectores de generación, transmisión y comercialización de energía. Que uno puede decir, bueno, pero yo trabajo en el sector eléctrico, pero no trabajo ni en generación, ni en transmisión, ni en comercialización. Sí, pero es muy importante tenerla como referencia porque esta es específica para el sector eléctrico y como nuestras acciones están relacionadas con el sector eléctrico y esta norma es de seguridad y salud en el trabajo para el sector eléctrico, entonces es importante traerla como referencia y tenerla como consulta obligatoria, porque pues de allí se desprenden muchos de los elementos de prevención y control que podemos tener en seguridad y salud del trabajo para el sector. Entonces esa resolución 5018 del 2019 tiene por objeto expedir esos lineamientos de seguridad y salud del trabajo para todas las actividades de generación de energía a través de fuentes convencionales, no convencionales, para transmisión, distribución, comercialización de energía eléctrica, para estas empresas que presten o hagan uso del sistema eléctrico colombiano. Entonces, fíjense que no solamente para las que presten el servicio eléctrico, comercializadoras y generadoras, sino también para las que hagan uso del sistema eléctrico colombiano. ¿Y quiénes hacemos uso del sistema eléctrico colombiano? Pues todas las empresas. Y hay pues un anexo técnico que hace parte integral de esta resolución y por eso les digo, es muy importante tener ese anexo técnico como parámetro de referencia. Esa resolución 5018 pues nos trae obligaciones de seguridad y salud en el trabajo para las empresas que laboren en esos procesos, no solamente para las empresas, sino también para las personas que laboran en esos procesos. Y pues
no dice otra cosa que deben tener esa planeación, ejecución y control y seguimiento necesarios para el cumplimiento de las actividades de seguridad y salud en el trabajo y poder evitar accidentes por contacto eléctrico o por estar en contacto con condiciones y circunstancias de peligro eléctrico. Muy importante la capacitación, asesoría, consultoría, asistencia a exámenes y todo lo relacionado a la seguridad y salud en el trabajo. La capacitación o entrenamiento técnico específico debe ser aplicado en estos sectores, en estas empresas, en procedimientos de trabajo seguro. Hace mucho énfasis y da mucha importancia a contar con procedimientos, y no solamente contar procedimientos, sino hacer capacitación y entrenamiento sobre esos procedimientos, y ofrecido obviamente por personal técnico y competente cuando sea necesario, y ese aval de la competencia técnica es responsabilidad de la empresa. Es decir, es responsabilidad de la empresa determinar que las personas que están dando la capacitación técnica pues tengan la suficiencia para hacer este tipo de procesos de capacitación. Igual, indica la resolución que toda actividad de construcción, operación y mantenimiento donde intervengan equipos e instalaciones eléctricas debe ser planeada, programada, supervisada por personal debidamente habilitado, debidamente competente. Es decir, que demuestre la suficiencia, el conocimiento y la experiencia para poder desarrollar esas actividades. Por ejemplo, en obras civiles las podrá ejecutar el personal competente previamente advertido sobre los peligros y controles de la supervisión, y no se debe acceder a la infraestructura de instalaciones eléctricas sin la debida autorización del responsable de esa instalación eléctrica, quien debe entregar esta información relacionada con las conductas, procedimientos y condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, ya enfoca esos elementos de el actuar de un sistema de gestión, que son los procedimientos a ejecutar, la evaluación y la revisión y la capacitación y formación a el sector eléctrico y a la responsabilidad de la empresa a que esto se cumpla de esta manera. Muy importante que se define que al trabajar en instalaciones eléctricas se debe tener en cuenta el tipo de instalación. Son muy diferentes en el sector eléctrico, hay muchos tipos de instalaciones, las características, la ubicación geográfica, el nivel de tensión que se maneja en esa instalación eléctrica, los riesgos que pueden generar para las personas, qué sistemas de puesto a tierra se están utilizando, la presencia de atmósferas explosivas, ambientes corrosivos o cualquier factor que pueda potencializar el peligro o la situación o circunstancia eléctrica que esté presente y que puede generar y coayudar a los riesgos. Muy importante contemplar que los participantes en la ejecución de los trabajos deben emplear el protocolo o un código de comunicaciones previamente acordado o documentado. Y esto pues debe reconfirmar el paso a paso de que el mensaje que se transmite es un mensaje que se entiende. Las comunicaciones internas en el campo de trabajo y las externas deben ser canalizadas por el jefe de trabajo, el supervisor, el coordinador responsable del trabajo o quien haga sus veces. Las denominaciones de los roles o los puestos de trabajo pues pueden ser diferentes, pero quien sea el responsable del trabajo es el que debe ser el responsable porque las comunicaciones en el campo de trabajo sean canalizadas y entendidas. Y por último, pues las condiciones para trabajo en instalaciones eléctricas es que una sola persona, no puede dirigir y realizar trabajos en el mismo momento y lugar, dos trabajos diferentes, a menos que tenga a cargo un único grupo de trabajo. Es decir, no puede estar liderando varios grupos de trabajo, sino un solo grupo de trabajo, y que con su participación pues, no ponga en riesgo la seguridad de las personas, el medio ambiente o la constructora. En caso de que sean construcciones nuevas, recordemos que la norma contempla que no necesariamente son empresas del sector eléctrico, sino también usuarios del sector eléctrico. Listo. Habiendo dicho esto, podemos pasar ya a la evaluación final para revisar cómo quedan los conceptos. Para eso invito nuevamente a mi compañero Wilmer para que por favor hagamos el sondeo. Wilmer. Ingeniero Patarroyo, muchísimas gracias por tu valiosa intervención. Vamos entonces a realizar nuestro sondeo final de la acción educativa del día de hoy.
Vamos a empezar con nuestra primera pregunta del sondeo final. Nuestra primera pregunta dice, ¿el riesgo eléctrico en seguridad y salud en el trabajo hace referencia a herramientas y mecanismos en movimiento, B, contacto del cuerpo con corriente eléctrica, C, trabajo en alturas? Les daremos 10 segundos a nuestros participantes para que puedan responder a nuestra primera pregunta del sondeo final de la acción educativa del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados fueron los siguientes. A, herramientas y mecanismos en movimiento, un 9% de respuesta. B, contacto del cuerpo con corriente eléctrica, un 90% de respuesta. C, trabajo en alturas, un 1% de respuesta. Ingeniero, ¿cómo nos fue nuestra primera pregunta? Bien, nos mantuvimos en el porcentaje del 90%, pero obviamente con 350 asistentes más o menos en este momento, tuvimos el mismo 90% como con unos 80 y algo, 100 asistentes que teníamos cuando hicimos el sondeo. Esa es la respuesta correcta. La B, pues tiene que ver con el contacto con corriente eléctrica. Listo, ingeniero, muchísimas gracias. Vamos a pasar entonces a nuestra segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice, ¿la seguridad y salud en el trabajo se relaciona con el riesgo eléctrico? A, identificando y evaluando el peligro eléctrico. B, controlando el riesgo eléctrico. C, las respuestas A y B son correctas. De igual manera, les daremos 10 segundos a todos ustedes, nuestros participantes, para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. Los resultados son los siguientes. A, identificando y evaluando el peligro eléctrico, un 4% de respuesta. B, controlando el riesgo eléctrico, un 2% de respuesta. C, las respuestas A y B son correctas, un 94% de respuesta, ingeniero. Muy bien, se obtiene de ambas maneras. La respuesta correcta es la C, donde A y B son correctas. Es decir, aquí podemos decir que todos tenemos la razón, pero la respuesta más correcta es que se relaciona tanto identificando y evaluando el peligro eléctrico como también controlando el riesgo eléctrico. Entonces, A y B son correctas, 94% tienen razón. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces a nuestra tercera y última pregunta del sondeo final de la acción educativa del día de hoy. Nuestra tercera pregunta dice, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene las siguientes fases. A, planear, hacer, verificar y actuar. B, organizar, inspeccionar y controlar. C, presupuestar, ejecutar, evaluar y mejorar. De igual forma, les daremos 10 segundos para que puedan responder la pregunta que consideren correcta. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Los resultados de nuestra tercera pregunta son los siguientes. A, planear, hacer, verificar y actuar, un 89% de respuesta. B, organizar, inspeccionar y controlar, un 7% de respuesta. C, presupuestar, ejecutar, evaluar y mejorar, un 4% de respuesta. Muchísimas gracias a todos por participar en nuestro sondeo final del día de hoy. ¿Cómo nos fue, ingeniero Patarroyo, en nuestra tercera y última pregunta? Ok, la respuesta correcta es la A, subimos del 82% al 89%. Digamos que todos los términos que están allí hacen parte o son componentes de un sistema de gestión porque hay que presupuestar, ejecutar, evaluar, organizar, etcétera. Pero cuando hablamos de fases de un sistema de gestión, hablamos de las 4 fases que son planear, hacer, verificar y actuar. La respuesta A es la correcta. El 89% acertaron y subimos del 82 al 89. Bueno, ingeniero Patarroyo, agradecemos todos muchísimo por tu acompañamiento del día de hoy en nuestra acción educativa tan importante. Esperamos verte prontamente en tu comunidad. Claro que sí, muchas gracias. En la presentación les queda la bibliografía en la cual está basada esta presentación, donde obviamente se incluye el decreto 1072 y la resolución 5018
del 2019. Invitarlos a que si no pudieron estar completamente en esta presentación, pues acudan a Posipedia, www.posipedia.com.co, uno de los recursos, y resalto uno de los recursos porque nuestra ARL Positiva tiene muchos recursos que nos ayudan y nos aportan, nos apoyan muchísimo en nuestra labor diaria de prevención. Posipedia es un recurso muy importante donde va a quedar este documento, esta presentación, junto con mucha más información que ustedes pueden encontrar o como apoyo para su labor diaria en seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias de mi parte. Nos vemos entonces en la próxima sesión dentro de esta ruta del conocimiento. Hasta la próxima. Ingeniero, que te vaya muy bien, que tengas un excelente día. De igual forma, le agradecemos a todos nuestros participantes por acompañarnos el día de hoy en nuestra acción educativa. Recuerden, como nos dijo el ingeniero Patarroyo, visitar nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de esta acción educativa se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa. Podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.co. Agradecemos a todos ustedes diligenciar nuestra encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un excelente día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta,
celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.